Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana de la Gracia de Polanco, Sabiduría en la Pandemia, donde encontrarán reflexiones útiles para sus vidas por medio de la Biblia, que es la palabra de Dios. Esperamos que les sea de bendición. Pues muy buenas noches, regresamos a nuestro podcast, reflexiones o meditaciones, sabiduría en medio de la pandemia. Y hoy vamos a estudiar el tema sabiduría para opinar en medio de la pandemia. Sabiduría para opinar en medio de la pandemia. Y creo que es muy importante que aprendamos a través de la palabra de Dios a opinar sabiamente, a escuchar opiniones sabiamente, a que la fuente de la sabiduría sea la palabra de Dios para nuestras opiniones. ¿A quién escuchas? ¿Qué opiniones escuchas? ¿Qué fuente tienen? Asimismo, ¿qué opiniones das? ¿Qué fuentes tienen tus opiniones? Y esto lo vamos a aprender en Eclesiastés 1:12. Vea lo que dice la palabra de Dios. Eclesiastés 1:12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y hermanos, dicen los comentaristas que aquí comienza realmente el libro de Eclesiastés. Recuerde que los versículos 1 al 11 que ya estudiamos son un resumen a modo de introducción para hablar de lo que trata el tema. Y es un resumen, pero podemos ver que aquí cambia otra vez el sentido del tema, porque vemos que hay un pronombre en primera persona del singular que es yo. Por lo que entonces vamos a comenzar a ver la biografía de Salomón. Y usted podría pensar o decir, bueno, ¿y qué me puede enseñar la vida de Salomón? El hombre más sabio sobre la tierra, pero si vemos los contrastes de Salomón, son incongruentes muchas veces. Pero hay tres cosas que nos ayudarán a ver qué es importante aprender de este hombre. En primer lugar, es que fue un hombre elegido por Dios, con un propósito dado por Dios. En segundo lugar, es que fue el hombre más sabio sobre la tierra que jamás ha existido o existirá. Repito, él fue el hombre más sabio sobre la tierra que jamás ha existido o existirá. Y número 3, escuche, porque Salomón, escuche esto, Salomón, a diferencia de los reyes de su época o de reyes muchos años después, solo se preocupaban en hablar y registrar sus logros, pero aquí Salomón iba a comenzar a hablar de sus fracasos, derrotas y frustraciones. Salomón, dice un comentarista, se dio cuenta que su mejor legado sería contarle a todas las personas sus errores. Así que Dios, en su soberanía, deja el ejemplo del hombre más sabio del mundo para hablar de sus fracasos más grandes. Así que vea lo que comienza diciendo el versículo 12, yo, el predicador. Así que Salomón comienza su relato de sí mismo diciendo que él, el predicador, el maestro, el instructor, o como hemos dicho, el pastor Salomón, y es como si dijera, yo que les estoy enseñando, les instruyo, les guío y les pastoreo, lo que indica que viene una confesión. Yo, el predicador, yo, el instructor, les voy a confesar lo siguiente. Y es como esas pláticas tan enriquecedoras que tal vez la mayoría de nosotros hemos tenido con nuestro padre, un abuelo, una persona anciana, y te cuenta sus dolorosas experiencias, que son a veces de las que más aprendemos, ¿no es cierto? Y enseguida dice el versículo 12, fui rey sobre Jerusalén, sobre Israel en Jerusalén, perdón. Fui rey sobre Israel en Jerusalén. La palabra fui no está hablando cuando fue quitado como rey, porque esto nunca pasó. Literalmente en hebreo dice, me convertí en rey. Y dice, ¿sobre qué pueblo? Que es Israel, y dónde, que es Jerusalén. ¿Ya lo vio? Ahora bien, ¿por qué Salomón usa para describirse dos nombres, predicador y rey? Y aquí la intención, coincide la mayoría de los comentaristas, es por supuesto no para presumir algo, sino más bien para describir la dualidad de la persona que iba a confesarles su propia vida y experiencia. Por un lado, era, como dije, el pastor Salomón, y por otro, el rey sobre Israel en Jerusalén. Los nombres entonces le dan credibilidad a su confesión. Pablo en Romanos 7 nos da un ejemplo de lo que hizo Salomón
Cuando dice en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, dice Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y entonces termina esta confesión Pablo diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es algo parecido. Aquí la confesión de Salomón es con la experiencia de haber tenido sabiduría, riqueza y paz. Vea solo un poco de esto, Primera de Reyes 4, 29 al 31. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Pero escuche, a pesar de esto, quiere hacer una confesión, y que es, a pesar de todo lo que logró, no era feliz porque todo era vanidad, porque era debajo del sol. Recuerda que es sin Dios, todo lo que tuvo lo tuvo sin Dios. Amigos, podemos dormir esta noche meditando de la siguiente manera. ¿Presta usted atención de las experiencias de la gente adulta? Si usted es adulto, se sincera para que los demás aprendan de sus malas decisiones, de sus malas experiencias. Normalmente se tiende a lo contrario, ¿no es cierto? Queremos mostrar los logros, enseñar a partir de ellos. Pero hoy Dios esta noche nos enseña a través de Salomón que lo valioso y lo sabio es que enseñemos a partir de nuestras malas experiencias. Y que cuando contemos las buenas, podamos entonces decir que estas son porque son arriba del sol. Que todo lo que logramos fue con la mano, la presencia de Dios para darle a Él la gloria, la honra y la alabanza. Porque así entonces vamos a enseñar la gran diferencia que hay entre las derrotas que tuvimos sin Dios y los logros para la gloria y la honra de Dios. En medio de tan grande prueba aprendamos de Salomón para ser un medio de sabiduría para las demás personas. Y cuando no sepamos algo, nuestra opinión en cuanto a lo que está pasando nos sobrepasa, pidamos sabiduría a Salomón, como dice Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y escuche, y le será dada. Tengamos entonces cuidado de nuestras opiniones en medio de la pandemia, para que cuando no sepamos algo, vayamos a la fuente de sabiduría, que es la palabra de Dios, como dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Que Dios le bendiga esta noche. Para mayores informes acerca de nuestro ministerio, síganos en YouTube o Facebook como Iglesia Cristiana de la Gracia de Polanco. Gracias y hasta la próxima.